¿Cómo podemos saber que iremos al cielo cuando fallezcamos? La Biblia nos dice que podemos saber con total certeza que iremos al cielo cuando muramos. En la Biblia, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, leemos: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia nos asegura que podemos tener la certeza absoluta de ir al cielo. No dice que podemos esperar, pensar o suponer. Afirma que podemos saber que tenemos vida eterna. Ahora bien, en Romanos, capítulo 3, versículo 23, la Biblia nos dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esencia, la Biblia está diciendo que todos somos pecadores. Así que, al igual que yo, creo que estarían de acuerdo en que ustedes son pecadores. Yo soy un pecador. Todos somos pecadores. La Biblia dice que hay un castigo para el pecado. En Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice: Porque la paga del pecado es muerte. Nuestro castigo por el pecado es la muerte física, y creo que todos somos conscientes de que vamos a morir. Pero la Biblia nos dice que después de morir, existe algo llamado la segunda muerte. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, se nos dice: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La segunda muerte ocurre cuando morimos y enfrentamos el juicio. Y en lugar de entrar al cielo, somos enviados a un lugar llamado el lago de fuego, que es un tormento eterno. La Biblia nos da una lista de las personas que irán a este lago de fuego. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, leemos: Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia nos dice que si hemos dicho una mentira, eso es suficiente para ser enviados al lago de fuego. Así que, como yo, estoy seguro de que ustedes han dicho alguna mentira. Por el hecho de haber mentido, nos hemos ganado el castigo del lago de fuego. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Por eso nos envió un Salvador. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó tanto que nos envió al Salvador. Nos envió a su Hijo, Jesús. Sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta, que nunca pecó, que murió en la cruz y murió por nuestros pecados. Cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia nos dice que descendió al infierno. En Hechos, capítulo 2, versículo 31, leemos: Viendo anticipadamente lo que iba a suceder, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La Biblia nos dice que Jesús descendió al infierno. Ahora bien, sabemos que no se quedó allí porque, al tercer día, resucitó de entre los muertos y luego, poco después, ascendió al cielo, donde está ahora. En una ocasión en la Biblia se hace la pregunta, y dice en Hechos, capítulo 16, versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? No dice qué debería o podría hacer, ni da una opinión. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta persona está preguntando qué se necesita para ser salvo. ¿De qué quiere ser salvo? Del lago de fuego. Si no quiere ir al lago de fuego, entonces quiere ir al cielo. En esencia está preguntando, ¿qué debo hacer para ir al cielo? En Hechos, capítulo 16, versículo 31, la Biblia nos da la respuesta a esta pregunta. Dice, ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Para ser salvos, la Biblia nos dice que debemos creer. En lo que tenemos que creer es en el Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer. Fíjense que la Biblia dice el Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer a Jesús como Dios encarnado, que Él es el Señor. Y dice creer en, no creer, en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Creer en el Señor Jesucristo significa poner toda nuestra fe en Jesús. Noten que la Biblia no dice en este versículo, cree y bautízate, cree y ve a la iglesia, cree y arrepiéntete de tus pecados, vive una buena vida, sigue los mandamientos o sé buena persona. Simplemente dice que tenemos que creer en el Señor Jesucristo y eso es todo. En Juan, capítulo 3, versículo 16, la Biblia continúa hablándonos aún más sobre la salvación con las propias palabras de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo, Jesús, para que todo aquel, eso significa que está abierto a cualquiera, que cree en Él, en Jesús. Noten que no dice, cree en ti mismo, o cree en las cosas que puedes hacer, o en las obras que puedes realizar. Dice, no por obras, sino que tienes que creer en Jesús, y solo en Jesús. Si crees en Jesús, ¿qué sucede? No perecerás, es decir, no irás al lago de fuego, sino que tendrás vida eterna. En el momento en que pones toda tu fe en el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que recibes un regalo y una promesa de vida eterna. Eterna significa que dura para siempre. En Tito, capítulo 1, versículo 2, Dios respalda este versículo diciendo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos dice que cuando promete su vida eterna, no va a mentir al respecto. Así que, en el instante, como dije antes, en que pones tu fe en el Señor Jesucristo, en ese mismo instante recibes la vida eterna. Es un regalo de Dios, es una promesa, y Él no la romperá. Anteriormente, cité Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. La segunda parte de ese versículo dice, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten que la segunda parte dice que es un don, que el don es eterno, y que ese don eterno fue pagado por Jesucristo. Una vez que recibes un regalo, ese regalo te pertenece. Y si Dios te lo dio y es eterno, eso significa. Que dura para siempre, lo que significa que Dios no puede quitártelo una vez que te lo ha dado porque es eterno. Lo que te ha dado es eterno, así que si recibieras ese regalo hoy, y digamos que dentro de unos años no fueras a la iglesia, o no te bautizaras, o digamos que te quitaras la vida o mataras a alguien, la Biblia todavía dice que todavía tienes el regalo porque cuando Él te lo dio, era eterno. Dura para siempre. Ahora bien, no me malinterpreten. En el momento en que recibes ese regalo, no te da licencia para pecar o hacer lo que quieras, porque la Biblia dice que si continúas en pecado, serás castigado. Pero eso no te quita la salvación. Solo significa que Dios permitirá que seas castigado. Como mi hijo, si mi hijo hiciera esas cosas malas, lo corregiría, lo castigaría, no porque lo odie, sino porque lo amo y quiero verlo en el camino correcto. Así que lo castigo porque lo amo. Al final del día, no importa cuánto lo castigue, no importa lo que diga, no hay forma de que pueda quitar el hecho de que soy su padre. No puedo quitarle mi ADN, no puedo decir, no eres mi hijo. No importa, una vez que es mi hijo, siempre será mi hijo. Esencialmente, es lo mismo que Dios nos da cuando dice que nos da vida eterna. Eso es todo, no puede quitárnosla.
Pero no seamos insensatos porque seremos castigados. Él nos corregirá en la tierra, pero cuando nos presentemos en la puerta del cielo, entraremos porque Él nos lo prometió. Ahora bien, si creen esto, la Biblia dice en Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Así que si creen esto, la Biblia dice que si lo creen, el siguiente paso es pedirlo. Reconocerle a Dios que quieren este regalo gratuito y que Jesús es su Señor y Salvador, y que quieren poner toda su fe en Él. ¿Y qué decimos? Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que tenemos que pedir y confesar con nuestra boca que queremos este regalo gratuito una vez que lo creemos. Así que, si creen esto e invocan a Dios, Dios los salvará. Y si Él los salvará para siempre. Y no solo los salvará para siempre, sino que solo tiene que salvarlos una vez. Solo tenemos que ser salvos una vez, no varias veces, no varias dedicaciones, solo una vez. Y una vez que recibimos ese regalo, Él nunca nos lo quitará. Si creen esto, entonces necesitan pedir ser salvos. Así que lo que voy a hacer es guiarlos en una oración para aquellos de ustedes que quieran hacerlo. Los guiaré en esta oración, pero yo no puedo salvarlos. Todo lo que hago es darles las palabras para decir, pero ustedes tienen que creerlo en sus corazones y confesarlo a Dios, y Él les dará ese regalo gratuito. Así que, si quieren, inclinen la cabeza y repitan después de mí. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador. Sé que el castigo por mi pecado es el infierno, pero creo que eres el Hijo de Dios y que pagaste por todos mis pecados cuando moriste en la cruz y resucitaste. Por favor, sálvame ahora mismo y dame vida eterna. Solo confío en ti, Señor Jesús. Amén. Así que, si creen en sus corazones y han hecho esta oración e invocado a su Señor y Salvador Jesucristo, la Biblia dice que son salvos. Y si lo han hecho, los felicito. Y si no lo han hecho, los animo a escuchar este mensaje de nuevo y realmente buscar en lo profundo de sus corazones e invocar al Señor. Gracias.